Hola, hola, ¿cómo están? Yanelis nuevamente aquí contigo para compartir de la enseñanza bella que ayer tuve la oportunidad de conocer en uno de los estudios que tenemos. Pero antes de entrar en el tema como tal, me gustaría que te suscribieras al canal, que activaras la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que voy publicando, que comentes, porque para mí tu opinión, tu vivencia es importante y que lo más importante que compartas para que muchos otros sean también edificados y sean también bendecidos con el plan maravilloso que tiene Dios para todos nosotros. Entonces, ¿cuántas veces no nos ha acontecido que tenemos un plan muy bien hecho, muy bien estructurado y todo se rompe? Porque venimos a la presencia de Dios, porque hablamos con Él, porque Él, incluso sin avisarnos a veces, transforma y trastorna lo que teníamos tan humanamente edificado, ¿no? Y entonces en el día de hoy yo voy a compartir con ustedes de dos versículos de la palabra. En el primero está en el capítulo 10 de los libros de Hechos, del libro de Hechos, del versículo 9 al 16. Yo igualmente le invito a que usted se lea el capítulo 10 completo y el 11 para que tenga una idea completa de lo que vamos a estar tratando hoy, de cómo Dios hace como Él quiere, de cómo Él es soberano y que sin lugar a dudas está por encima de nosotros. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. En él, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Miren, los judíos, por supuesto, estaban viviendo de la manera como Dios les había enseñado antes de que Jesucristo viniera a la tierra y completamente anulara el pasado pacto y se instaurara un nuevo pacto. Pero nosotros humanamente nos quedamos viviendo muchas veces en el pasado, nos quedamos con las tradiciones que aprendimos de nuestra familia, de nuestros padres, de las escuelas, de la misma sociedad. Pero como Dios está completamente por encima de todo esquema humano, está completamente encima por todo lo que este mundo pueda planificar. Y como lo principal es que como Dios siempre tiene una perspectiva muy diferente a la que nosotros tenemos. Y siempre es para un plan eterno, siempre es para un plan mucho mejor de lo que nosotros podamos imaginar. Ya, a continuar leyendo en el libro de los Hechos, pero esta vez en el capítulo 11, desde los versículos 2 al 15. Y escuchen esto, dice: cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado hacia arriba al cielo. Y he aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jopa y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Y lo que quiero aquí es enumerar los puntos claves que yo noté
que el Señor me reveló a través de estas citas y los voy a compartir con ustedes. Y lo primero es que Dios no es un Dios de confusión. Él nos prepara, trata con nosotros, nos orienta a lo que quiere, sus planes y se revela a nosotros. Así como Dios le mostró a Pedro cuál era su plan, cómo le hizo entender que ya no era lo que le había enseñado en el pasado, sino lo que él tenía para hoy. Porque los judíos tenían una ley por la cual se guiaban y tenían dentro de esa ley un grupo de animales los que consideraban inmundos y que no podían consumir. Pero como Dios de una manera única, en esa visión, en esa éxtasis que él tuvo, le estuvo orientando, le estuvo diciendo, le estaba enseñando que ya no era lo que él estaba viviendo anteriormente, que ya Dios había limpiado aquello que ellos ya consideraban, que ellos consideraban inmundo, que ya no era el plan viejo humano, que ya no era el plan quizás que Dios en su momento, por determinadas circunstancias, por lo que era lo que tocaba, había establecido, pero que ya hoy Dios venía a enseñarle algo diferente. Lo segundo que yo noté es que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Debemos tener la mente de Dios renovada con la palabra. Si no estamos alineados con Dios, nos va a ser muy difícil entender las cosas que Él hace hoy día también. Porque Dios usa lo que tiene que usar, Dios tiene métodos completamente diferentes a nuestros métodos humanos y no siempre, si no estamos en su presencia, si no estamos buscando de Él, si no tenemos conocimiento de su palabra, nos va a ser un poco más difícil el romper con estos esquemas humanos que hemos traído por siempre y alinearnos y ser parte del plan que Él tiene para hoy. Lo tercero es que la obediencia y creerle a Dios siempre va a venir respaldado por su voluntad. Si en este caso, como el Espíritu Santo cayó sobre aquellos que no estaban incluidos en el plan de Dios para ser salvos, en este caso nosotros los gentiles que no somos pueblos judíos, en aquella época no se contaba con que los gentiles también fueran parte de este plan de salvación, pero como Pedro, al obedecer a Dios, al llevar la palabra a este grupo de personas que ya habían sido también orientados por Dios de que alguien iba a venir a predicarles, como ellos también recibieron el Espíritu Santo como una confirmación de que esa era la perfecta voluntad de Dios. Como punto número 4, Dios es Dios personal y se va a revelar a cada uno de nosotros de forma que le vamos a entender. Tenemos que hacer nuestra parte de buscarle y escudriñar su palabra para recibir más revelación. Como Pedro, de la manera que Dios sabía que Pedro le iba a entender, Dios se le mostró, Dios envió ese lienzo, Dios habló con él y le repitió 3 veces, porque aquí yo tengo que dice, Dios le repitió 3 veces el mismo mensaje a Pedro, como muestra de su deseo y de la validez del plan que él tenía. También porque Dios conoce nuestra naturaleza humana de dudar y de ser tercos. Pedro le decía, no señor, yo siempre he cumplido con la ley, yo siempre he sido aquel que jamás he comido lo impuro, lo inmundo. ¿Cómo ahora me vas a decir? Y el Dios le dijo, Pedro, 3 veces, lo que yo he limpiado no lo llames impuro, lo que yo he limpiado no lo llames común. Entonces, por último, ver que la gracia de Dios es infinita y Él envía a su Hijo, que Él envió a su Hijo amado, a Jesucristo, a morir por todos, no solamente por los judíos, sino por todos los habitantes del planeta Tierra. Entonces, ¿cuál era el plan de Dios? Pues incluir a toda la raza humana dentro de su plan de salvación. Usar a aquellos que ya habían sido instruidos, a aquellos que ya habían sido discipulados por Jesucristo, para que ellos llevaran también el mensaje de paz, no solamente al pueblo judío, sino también a los gentiles. Amén. Y entonces siempre vamos a ver que la presencia, que la voluntad, que los caminos y los pensamientos de Dios van a estar por encima de nuestra creencia humana, de nuestro esquema humano. Entonces yo te invito a que te leas los capítulos 10 y 11 del libro de los Hechos en la Biblia para que tengas la historia completa de lo que sucedió en este tiempo. Y como siempre, activa la campanita de notificaciones, suscríbete al canal, comenta y comparte con otros para que sean bendecidos, así como lo estás haciendo tú, con el mensaje maravilloso, eterno y siempre perfecto de Dios. Nos vemos muy pronto. Dios te bendiga abundantemente. Chao.